otro día me di cuenta de que yo no sé hablar de estas cosas en inglés. Hoy vamos a aprender vocabulario intermedio en español mientras practicamos y mejoramos nuestra escucha y nos relajamos. Este vídeo puedes verlo mientras haces cualquier otra cosa, como fregar los platos, limpiar o incluso antes de dormir. ¿Te vienes? Venga. Hola chicos, bienvenidos a este vídeo de vocabulario intermedio en español, aunque diría que también de nivel avanzado vamos a aprender algunas palabras que son importantes, porque el otro día me di cuenta de que yo no sé hablar de estas cosas en inglés. A veces hablo sola en inglés para intentar mejorar y ver qué palabras me faltan. Es una actividad que te recomiendo muchísimo y me di cuenta de que yo no sé, o no sabía, porque ahora sí he buscado todas esas palabras y ahora creo que sí sé más o menos decirlo. Así que yo he pensado, seguro que a mis amigos de YouTube también les gustaría mucho saber hablar de estas cosas y comprender, porque no es hablar de cosas muy complicadas ni vocabulario muy rebuscado, sino que es hablar de cosas normales de todos los días. Yo estaba hablando sobre mi día. Y resultó que en mi día yo había tenido que conducir y tenía que expresar algunas cosas o algunas dificultades que había tenido. Así que hoy te las voy a contar a ti, espero que te guste, así que vamos allá. Antes de nada, y como quiero que seas mi amigo, que seas mi amiga y que nuestra relación dure más tiempo que solo un domingo, quiero que te tomes 5 segundos para suscribirte a este canal. Y además es que el 50% de las personas que ven los vídeos no están suscritas. Así que venga, únete a esta clase virtual y dale a ese botón de suscribirse. Bueno, pues esto que os voy a contar hoy tal vez es un poquito personal, porque la verdad es que yo en principio había pensado contar esta anécdota en mi lista de correo, que ahí les cuento yo a mi equipo de contenidos, les cuento cosas un poquito más íntimas. Pero bueno, no pasa nada, vamos a contarlo. Pues resulta que yo ahora tengo un coche automático. Un coche automático es un coche, como ya sabes, que no tiene marchas, pero es que este coche no solo no tiene marchas, sino que tampoco tiene palanca de cambios. Es un coche muy tecnológico, tiene un montón de avisos para todo, de luces, de tecnología y hasta te gira el volante si te metes en el carril de al lado, lo cual la primera vez que me ocurrió yo pensé que me estaba volviendo loca. Y aunque ha pasado 1 año y medio, la verdad es que no me acostumbro. Tampoco es que yo coja mucho el coche, tampoco es que yo conduzca demasiado. Primero porque no me gusta conducir, me pongo un poquito nerviosa, pero la verdadera razón por la que no lo cojo tanto es que me da un poco de miedo sacarlo del aparcamiento, del garaje, del parking. Tengo muchísimo miedo de chocar el coche contra una columna o rayar el coche contra una puerta o algo así, porque el coche es bastante largo para lo que yo estaba acostumbrada. Pero este miedo que tengo no es un miedo infundado, es un miedo porque una de las pocas veces que he metido el coche en el aparcamiento, en el garaje, lo rayé. Es verdad que por suerte lo rayé solo por debajo. Digamos que pasé demasiado cerca de un bordillo de la calle y el coche es bajito, entonces rayó toda la parte inferior del morro del coche. Entonces, bueno, no todo, fue un poquito. Por suerte no se ve, está ahí escondido, pero yo sé que está. Y entonces eso te hace perder un poquito la confianza en ti misma. En fin, al principio fue bastante complicado por lo que he contado antes, que tiene un montón de avisos, tecnología, pero sobre todo el hecho de que no tuviera palanca de cambios ni, por supuesto, embrague, porque los coches automáticos no tienen embrague, a mí me explotaba la cabeza porque yo necesitaba todo el tiempo hacer algo y era una locura porque sobre todo en los momentos en los que había un imprevisto, algún coche
se metía o no sé, algo cuando estaba más distraída, más relajada, digamos, de repente mi mente quería ir a la palanca de cambios y al embrague. ¿Os sentís identificados? ¿Os ha pasado esto alguna vez? Porque este tipo de cosas nos demuestran lo fuertes que son los hábitos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos un hábito, por ejemplo, hablando español. Si nos acostumbramos a decir algo que es incorrecto, no comprendemos las estructuras desde el principio, sobre todo un nivel crítico es el nivel B1. Ahí es muy importante que tengamos un repaso global y que podamos ir eliminando todos los errores de nuestra base. Luego es mucho más complicado quitarlos, porque al igual que me pasaba a mí con la palanca de cambios, son muchos años de un mismo hábito. Yo tenía, bueno, pues este año voy a hacer 20 años de carnet de conducir y hace un año y medio pues tenía 18, algo así. Pero son 18 años de hacer lo mismo una y otra vez. Así que los hábitos son peligrosos porque luego se quedan ahí y aunque tú los quieras quitar, siempre aparecen. Incluso después de un año y medio, todavía a veces me aparece el hábito de querer cambiar de marcha. Y siguiendo con la historia, me pasó que hace unas semanas mis padres, que tienen dos coches, uno más nuevo que tiene como unos 7 años y otro que es muy viejo, que tiene 17 años, más o menos, algo así, 17 años. Total, que por motivos que no vienen al caso, se fueron de la ciudad unos días y me dijeron que el coche viejo iba a quedarse pues un poco sin vigilancia en la calle. El otro sí que está en un garaje, pero ese más viejo no está en un garaje, está en la calle. Y me dijeron que me lo quedara yo aquí unos días y así yo podía echarle un ojo, yo podía vigilarlo y ver que no le pasaba nada. Pues cuando cogí este coche, que era la primera vez después de un año y medio que yo cogía un coche de marchas, y sí, decimos coger, el verbo coger en España, ya sabéis, lo usamos para todo. Pues cuando cogí este coche tuve el choque contrario. De repente, después de un año y medio, me vi que no, o sea, no que no supiera, sí que sabía meter las marchas, pero tenía que pensar un segundo. Eso fue durante los primeros 5 minutos, porque después de eso todo vino a mí, a mi cuerpo, a mi mente, como si nunca hubiera dejado de conducir coches de marchas, coches con palancas de cambio. Y de verdad es como lo que dicen de la bicicleta, ¿no? Dicen que montar en bicicleta nunca se olvida, pues yo creo que conducir un coche con marchas igual, y cualquier cosa que hayas hecho durante muchos años también. Es una cosa que no se olvida, está ahí. A los 5 minutos me sentía súper cómoda, a pesar de que, como digo, es un coche bastante viejo y tiene sus limitaciones. Por ejemplo, tienes que pisar el pedal del embrague a fondo para que la marcha entre bien. Además, tiene la palanca de cambios, tiene la primera marcha, la primera, y la marcha atrás en el mismo lugar, pero para meter la marcha atrás tienes que pulsar, tienes que empujar la palanca de cambios hacia abajo y meterla en el mismo sitio que la primera. Ya sabéis, decimos meter primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, ¿no? Normalmente tienen 5 o 6 marchas, aunque creo que es más habitual que tengan 5, no sé, en los coches nuevos, la verdad. Decídmelo en los comentarios, que yo no tengo ni idea. O por ejemplo, la dirección es más dura que en un coche que es totalmente nuevo. Quiero decir que mover el volante, cuando hablamos de la dirección, nos referimos a la facilidad con la que se mueve el volante. Pues obviamente era más difícil mover ese volante que el del coche nuevo. Y por supuesto, cuando quería aparcar, no se encendía ninguna cámara, no había ningún radar que me dijera dónde estaba la columna o la acera o el bordillo. Como todo en la vida, todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, todo tiene sus ventajas e inconvenientes. ¿Tú qué prefieres? ¿Un coche de marchas o un coche automático?
¿Un coche nuevo automático o un coche más viejo de marchas? Yo no lo tengo muy claro, porque la verdad es que con el coche viejo, con el coche más antiguo, estaba muy tranquila, porque no me daba miedo rayarlo, no, porque realmente no te da el mismo miedo rayar un coche nuevo que un coche antiguo, ¿no? Estaréis de acuerdo conmigo. ¿O no te da tanto miedo darle un golpecito pequeño al aparcar, ¿no? Lo que se llama coloquialmente aparcar de oído? Pero bueno, sí que es verdad que este coche, para tener los años que tiene, no está muy anticuado, porque sí que, por ejemplo, tiene sensor de aparcamiento, o sea, con un sonido, pita, cuando te acercas al coche de atrás o cuando te acercas al bordillo, sí que pita. Entonces, bueno, tienes alguna guía. Pero aún así, la verdad es que fue genial. Lo aparqué súper rápido, súper tranquila, súper bien. Es un coche más pequeño, con lo cual cabe en todos los huecos, en todos los sitios. No como el coche más grande, que es más complicado aparcarlo, meterlo. Tienes que tomar las medidas, ¿no? Al principio. Pero la verdad es que el coche nuevo es súper cómodo, es súper tecnológico y la verdad es que incluso puedes ponerle que gire solo en las curvas si estás en una autopista o en una autovía. Así que no me voy a quejar porque el coche es increíble, pero creo que me quedaría con el viejo, fíjate lo que te digo. No sabría qué decirte. En fin, déjame en los comentarios, por favor, si este ritmo te ha parecido un ritmo adecuado o si te ha parecido un ritmo bastante rápido. No creo que te haya parecido lento. Ya me dijisteis hace un par de semanas en el vídeo del español para dormir que tan lento no os gustaba. Así que estoy preparando otro que sea relajante, pero que no sea tan lento. Así que ya sabes, déjame en los comentarios todas tus sugerencias, todas tus quejas, todas tus preguntas de ejemplos, porque yo los leo absolutamente todos. A lo mejor no contesto a todos el primer día, porque es que hay veces que no me da la vida, pero lo intento. Por lo general lo intento y además me hace muchísima ilusión que me dejéis comentarios, así que venga, id a dejarme un comentario, un me gusta, suscribiros al canal, todo lo que se suele decir. Y te espero también en mi equipo de contenidos, en el enlace que está en la descripción. Así que te mando un beso, como siempre, espero verte aquí puntual el próximo domingo y yo estaré aquí, así que nos vemos. Un beso, chao.